buenos días, familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un pollo relleno navideño, una receta que amamos comer en Navidad, que amamos también cocinar y que amamos disfrutar al lado de nuestra familia, así que por favor disfruten de esta receta. Lo primero que vamos a hacer es utilizar 40 gramos de mantequilla o sustituirlo por aceite de oliva, agregar pimienta a gusto, ajo en polvo, achiote, si no tienes achiote sustituye por páprica y pimienta de cayena o ají o chile, agrégale orégano, tomillo, un poquito de romero que también le da un sabor extraordinario y media cucharadita de sal. Vamos a integrar muy bien todos los ingredientes y luego lo vamos a poner en un pollo que ya está deshuesado. Lo puedes deshuesar tú mismo, por acá arriba te voy a dejar el enlace o en la descripción. Vamos a embadurnar y a mezclar muy bien el pollo con esta salsa por dentro, por fuera, y luego ponemos papel film, lo llevamos a la nevera o lo dejamos por allí afuera mientras terminamos de preparar los ingredientes. Cortamos unas 2 papas o 20 gramos en cuadritos bien pequeñitos, lo llevamos a una olla y lo vamos a dejar cocinar, pero antes agrega un poquito de sal y dejamos por unos 15 minutos más o menos o hasta que esté blando. Mientras tanto cortamos la zanahoria, una zanahoria o el equivalente a 80 gramos, lo cortamos en láminas, en bastoncitos y luego en cuadritos bien pequeños. Hacemos el mismo procedimiento con las habichuelas o judías verdes en cuadritos pequeños y una vez tengamos listas estas dos verduras vamos a ir a la cocina y vamos a retirar la papa que ya está blanda, integramos allí mismo la zanahoria y las habichuelas y las dejamos cocinar por unos 5 a 7 minutos. Ahora vamos a hacer un puré con la papa que ya está blanda y una vez tengamos listo el puré no le vamos a agregar nada más, solamente así para que le dé más consistencia al relleno. Esa va a ser la función de este puré de papa. Ahora retiramos la zanahoria y las habichuelas. Una vez veas que las zanahorias están un poco blandas, listo, las sacas de allí y mientras tanto vas a ir cocinando la tocineta, 100 gramos de tocineta, vamos a irla dorando. Y de esta manera dejamos que ella suelte toda la grasa. La necesitamos bien tostaditas y desgrasadas. Damos vuelta y hacemos lo mismo con todos los 100 gramos de tocineta. Mientras tanto vamos a ir preparando el relleno. Vamos a poner 400 gramos de carne molida. Agregamos también un puñado de uvas pasas. A mí me encanta, o alrededor de unos 30 gramos. Agregamos una parte del puré de papa. Y súper importante, agregamos pimienta y sal. Señores, por favor, una media cucharadita de sal. Ustedes vayan tanteando tanta sal como deseen, pero es importante que lo dejen bien de sal, que no vaya a quedar sin. Agregamos achiote y listo, señores. Luego empezamos a desmenuzar la tocineta que ya está bien tostadita y bien cocida. Y con ayuda de las manos pues vamos a ir integrando todos los ingredientes. Si es necesario, cuando vayan amasando pueden agregar sal. Vamos integrando todo, agregando otro poquito más del puré de papa. Yo en total lo agregué todo. Y listo, señores, así de fácil hemos hecho el relleno. Mientras yo hago esto te invito a que me regales un like o a que te suscribas si aún no lo has hecho. Te cuento un truco, a mí me encanta agregarle manzana verde al relleno, entonces lo que hago es agregar la mitad, la corto en cuadritos bien chiquiticos como ves y así de sencillo mezclamos y dejo el relleno listo. Otras personas le agregan ciruelas pasas, otras personas le agregan más uvas pasas, esto va a ser opcional. Yo les estoy haciendo un relleno como el más básico o como a mí me gusta. Ahora el pollo, señores, ya tiene mucho más sabor porque está tomando el sabor que le agregamos inicialmente, pero es importante antes de rellenarlo cocer tanto el cuello como posteriormente después de relleno cocerlo en la parte inferior. Inicialmente para coserlo pues es tan sencillo como usar una aguja. Esto es un cordón que es especial para cocina, señores. Si no lo tienen también les puedo sugerir que lo sellen con palillos. Yo tengo unos palillos que son metálicos y me ha funcionado perfectamente en el pasado, pero obviamente va a quedar muchísimo mejor si lo cosemos así tal cual como lo ves.
Ahora, acá tengo 2 huevos cocidos que le van a dar un color y una vista súper bonita a cada corte del pollo relleno. Vamos a ir poniendo el relleno y vamos a ir presionando hacia el fondo, de manera que lo podamos hacer de una manera uniforme y que no nos quede una parte más flaca y otra parte más gruesa. Vamos poniendo el huevo, lo ponemos al interior, ponemos otra parte también del relleno. Y así vamos a ir haciendo con todo el relleno, vamos poniendo el huevo de manera que quede separado uno de otro. Incluso puedes poner un tercer huevo si deseas. A mí me parece que aparte de que da muy buen sabor, pues queda también muy bonito a la hora de hacer los cortes. Al final ten cuidado de no rellenarlo mucho porque si no va a ser imposible cerrarlo. Entonces así nos tiene que quedar el pollo. Y ahora vamos a hacer la costura de esta parte. Mira, va a ser tan sencillo como pasar la primera punzada y luego aquí vas a hacer 2 nudos tal cual como te estoy mostrando. En las puntadas siguientes lo que vas a ir haciendo es devolviéndote y pasando la aguja por la costura que va quedando anterior, tal cual como te estoy mostrando. Una punzada y luego la aguja la devuelves por esa punzada o por ese arco que va quedando y así va a ser mucho más fácil y mucho más seguro la costura, de manera que por allí no se nos irá el relleno. Y listo, señores, así de fácil terminamos esta costura, unimos las puntas, hacemos unos pequeños nudos y vamos a hacer lo mismo con los perniles. Amarramos el primer pernil, lo atamos muy bien, hacemos unos 2 nudos para que no se nos vayan a soltar. Luego vamos a ir moldeando con ayuda de las manos el pollo en la parte de las pechugas y luego pues traemos el primer pernil y atamos el segundo pernil, así tal cual. Vamos cortando el exceso de cuerda y repetimos el mismo proceso con las alas. Puedes atar incluso 2 cuerdas a cada ala y luego tan sencillo como unir las puntas. Listo, señores, así de fácil hemos sellado nuestro pollo, está muy seguro. Y ahora es tan sencillo como llevarlo a una placa para hornear. Vamos a poner papel para hornear y a mí me encanta ponerle siempre media naranja. Lo que hago es exprimirla muy bien. El horno está precalentado a 190 grados. Vamos a poner papel aluminio hasta taparlo muy bien. 1 hora y 45 minutos va a durar cocinándose u horneándose en el horno naturalmente. Este es el resultado. Ha botado muchísimo jugo, por favor, esto tiene mucho sabor, no lo vayan a botar. Yo lo que hago es reservarlo en una taza porque posteriormente lo vamos a usar para la salsa de nuestro pollo. Pongo otro poquito más de naranja al pollo y luego lo llevo al horno de 10 a 15 minutos por 190 grados o gratinar o calor arriba. Eso sí, siempre pónganle un papel aluminio en la parte de arriba de manera que no se vayan a quemar las punticas de las alas. Ahora, cuando se ha enfriado todo lo que salió del primer horneado del pollo, lo que voy a hacer es desgrasarlo y luego voy a agregar 3 cucharadas de la sustancia que me quedó a una ollita y acá voy a empezar a hacer la salsa. Voy a agregar también unas 2 cucharadas de caldo de pollo, el equivalente a unos 150 gramos, y vamos a mezclar. Agrego también el zumo de media naranja y luego algo que le da muchísimo sabor van a ser 3 clavos de olor. Créanme que vale la pena agregarse. Agreguen también pimienta a gusto, un poquito de romero y van a mezclar. El siguiente ingrediente es dependiendo de su gusto. Si les gusta más dulce, agreguen unas 3 cucharadas de miel. Yo agrego una sola, pero si ustedes quieren, como les digo, vayan probando. Si les hace falta más dulce, agregan más. Agreguen 1/4 de cucharada de mostaza. Va a ser opcional, le da mucho sabor. 5 minutos lo dejamos cocinando y mientras tanto agregamos media cucharadita de fécula de maíz o de maicena en unas 3 cucharadas del caldo de pollo. Mezclamos muy bien y luego integramos a la salsa. Si quieres una salsa mucho más firme, puedes agregar la cucharada completa de fécula de maíz. Dejamos cocinando y mientras tanto, miren por favor, así vamos a dejar nuestro pollo. Está perfectamente dorado, lo pueden dejar tan dorado como ustedes quieran.
Eso sí, que no se les pase la mano y que no se les vaya a quemar. Y listo, está bonito, precioso el pollo. Mientras tanto, pues miren, así va la salsa ya ha reducido bastante, es tan sencilla como retirarla, colarla y servirla. Ahora, para cortar el pollo, le vas a hacer un corte por todo el centro, tal cual como te estoy mostrando. Yo creo que esta es la manera más fácil de cortarlo y que rinde muchísimo más también. Este es el relleno, está súper bonito, miren por favor, está espectacular este pollo. Luego lo que vamos a hacer es hacer unos cortes tal cual como te estoy mostrando. Por eso les digo que es la manera mucho más fácil de hacer el corte del pollo relleno y que va a rendir muchísimo más. Miren la parte que tiene huevo como queda de bonito. Y listo, mis corazones, si les ha gustado esta receta, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. También para que me regalen un like. Cada like es súper importante. Disfruten de esta deliciosa receta. Si quieren recetas de ensalada, les voy a dejar 2 por acá arriba. Y también en la caja de descripción para que pasen, las vean y compartan con esta rica receta. Al final, todos los ingredientes y cantidades usados, al igual que en la caja de descripción. Y los invito a que hagan parte de todas mis redes sociales y me sigan en Instagram y Facebook. Beso gigante. Chao.